La semana pasada estuvimos leyendo que se termina el muro. La ciudad, algunas casas, esporádicamente así alrededor de Jerusalén, fueron construidas o fueron reconstruidas de las ruinas. Luego se construyó el templo. Luego vino Nehemías en el tercer regreso de los judíos a Jerusalén y tiene esa labor de reconstruir el muro y lo termina. Entonces tenemos una ciudad con personas, con un templo, un edificio donde la gente se congregaba y un muro. Y yo me pongo a pensar lo que estarían pensando las personas, ¿no? Que habían venido del cautiverio, huyendo o regresado a Jerusalén. Qué bonito todo esto, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Hasta todo está, somos el pueblo de Dios, estamos en Jerusalén, tenemos el templo, las murallas. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, primeramente. Si pueden ponerse de pie, si lo tienen, hermanos. Vamos a leer. Leamos juntos. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanán y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero como poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te rogamos que esta mañana tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y nos renueve y nos llame a hacer tu voluntad, a tener fuerza para seguir adelante. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que fueron encomendados porteros y cantores y levitas. Entonces el primer punto es porteros. Uno dirá, bueno, porteros. ¿Por qué porteros? Para que guarden las puertas, para que abran, las cierran. Si ya crearon un muro, ya hay una ciudad. Pero cuando usted se pone a detallar la importancia de alguien que guarda una ciudad, la importancia de alguien que esté atento a los ataques del enemigo, entonces podemos crear aquí un primer punto, que como creyentes, que como iglesia, debemos pelear la buena batalla, debemos estar atentos a lo que Dios nos está revelando, para que podamos tener un escudo, para que podamos defendernos ante los ataques del enemigo. Dios llama a defender la ciudad. Hoy podríamos decir que son aquellos en la iglesia, por ejemplo, los primeros en responder. Cuando hay una necesidad, son los primeros en salir, en ayudar, en visitar, en dar. Son aquellos que están dispuestos y disponibles cuando Dios llama. La Biblia dice que era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Esa característica diferenciaba a Ananías de los Ananías, es un nombre medio raro, de los demás. Fíjense, siempre hay algo que Dios ve en tu corazón
en tu vida, en mi vida, que resalta de los demás. En otras palabras, era un personaje que resaltaba. Sabemos, hermanos y amigos, que Dios te conoce, pero quiero hablar de otro personaje parecido a este personaje que Ananías que habla Nehemías. Y quiero hacer esta comparación porque en realidad en el texto de Nehemías no detalla por qué Dios decía que esta persona era así. No detalla. Quisiera compararlo con Gedeón. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído ya esta historia, la historia de Gedeón. ¿Por qué? Porque está llena de principios que hacen resaltar al hombre y mujer de Dios que está dispuesto a guardar y pelear la buena batalla de la fe en todo momento. Si regresamos a Jueces, capítulo 6, no tienen que buscarlo, pero quiero más o menos para que vamos a empezar a ir como hacia atrás, hacia adelante en la historia. Vamos a ver que los israelitas habían hecho lo malo delante del Señor, habían ofendido. Entonces Dios permite o entrega a los israelitas que sean atacados por los madianitas por 7 años. Eso es lo que cuenta la historia en Jueces 6. Dios levantó su favor, Dios levantó su mano protectora de su casa, quedando así a merced de los madianitas. Siempre que los israelitas sembraban, hermanos, venían los madianitas y los amalecitas y los atacaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio. No dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y dice que llegaban como langostas. En Venezuela yo tuve la oportunidad de vivir en una zona oriental que la tierra es muy fértil. Yo creo que en todo nuestro país, incluso aquí en Estados Unidos, hay territorios o hay zonas que la tierra es muy fértil, que usted tira una semilla y crece. Era tan fértil la tierra, o es tan fértil la tierra en esa área, que el mismo zacate crece hasta 2 metros. No sé si han visto esa clase de zacate, que no es como el que tenemos en la casa, pero es un zacate que crece y es bien alto. Pero hay cierta época del año en que en Ciudad Guayana llega una plaga de langostas. Y es casi como una semana continua que llega. Y es interesante que estas langostas llegan como en el atardecer, cuando la gente está más que todo como descansando. Llegan y se escuchan y caen en el zacate donde estén. Y se empieza con un sonido, se escucha, porque son miles. Oscurece, pero lo más interesante es que al día siguiente, el monte que estaba así, ya no queda nada. Se lo acaba. Y es interesante cómo el escritor de Jueces escribe que llegaban como langostas y le quitaban todo, destruían todo. De esta misma forma, la palabra dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ustedes se imaginan, los israelitas se aguantaron por 7 años. Yo digo, ¿por qué 7 años? Es interesante, dice, se aguantaron por 7 años. ¿Qué? Que se aguantaron, se escondieron. ¿Qué quiere decir se aguantaron? Pero cuando seguimos leyendo, hermanos, vemos algo allí que dice que ellos clamaron a Dios. A veces, hermanos, buscamos, cuando estamos en apuros, en dificultades, en cualquier área de nuestra vida, lo primero que hacemos es buscamos ayuda externa, en lugar que primeramente busquemos a Dios, clamemos a Dios. Sembrar, hermano, y que al momento de la cosecha usted tenga esa expectativa, alegría de ver el fruto, que usted ya lo está viendo, ¿no?
de su trabajo, venga el enemigo y te deje sin nada y te robe todo lo que Dios tiene para darte. Entonces usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con la historia de Nehemías? O conmigo, porque en la historia de Nehemías Dios ya está restaurando el pueblo. Dios lo está trayendo del cautiverio, está restaurando la ciudad. Usted puede decir, y yo no soy una persona que practica el pecado. Eso le pasó a los israelitas en ese tiempo porque habían ofendido a Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver o qué relación hay? Primero, que el enemigo quiere quitar el fruto de tu trabajo y tienes que pelear la buena batalla de la fe para guardar el fruto. Nehemías sabía esto. Había murallas, pero se necesitaban personas bien cerca de Dios, con un corazón, con una capacidad de discernir quién es el enemigo y quién es el judío. ¿Quién es el que viene a atacarte? ¿Quién es el que viene a hacer daño a la ciudad? Se necesitaba una persona con discernimiento, con capacidad de ver más allá de las cosas que no vemos con nuestros ojos. Una persona que, como está buscando de Dios, puede ver esos ataques, puede discernir y puede atacar con oración. Así como los porteros que puso Nehemías guardando, debemos estar atentos para apagar los dardos de fuego del maligno. Hermanos, estos ataques ocurren a nivel de sentimiento, a nivel espiritual, a nivel de trabajo, te esfuerzas y pareciera que todo fuera en vano. Sientes que tus esfuerzos se pierden. Entonces terminas diciendo, con tal que pueda recoger algo de la cosecha, aunque sea poquito, me conformo. Y renuncias a lo que te corresponde por derecho. Y aunque pareciera hasta cierto punto humilde, no, es que aunque sea, bueno, Dios me va a bendecir, Dios me está bendiciendo de esta manera, es que estoy enfermo, es que bueno, ya mis hijos están grandes, ellos saben lo que hacen, ¿me entiendes? También podría ser una mala actitud de conformismo, hermanos, como la que tenían los israelitas en el tiempo de Gedeón. A que te roben lo que Dios te quiere dar, a que te roben lo que por derecho te has ganado. Y Dios nos exhorta esta mañana, hermanos, a que nos pongamos atentos y guardemos nuestro fruto, su fruto. ¿Cuál es su fruto, hermano? Aquí en la iglesia. El enemigo te roba el ánimo, el enemigo te roba la visión, te roba la fe. El enemigo no puede robarte el matrimonio, vamos a decir, pero comienza robándote el deseo del matrimonio. El enemigo no puede robarte tu compañía o tu trabajo, pero puede quitarte el deseo de trabajar. Te puede rodear de personas que te hacen la vida de cuadritos. Quizás no te robe el venir a congregarte, pero te roba el deseo de venir a adorar a Dios, hermano. La necesidad de venir a escuchar a Dios. David escribió en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Iglesia, tu deseo de levantar las cosechas se ha muerto. Cuando el enemigo puede quitar tu deseo de guardar tu pareja, de guardar tu familia, de guardar tu iglesia, entonces nos empezamos a conformar con mucho menos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay personas que se sienten o que sentimos que las langostas se levantan contra nosotros. Cada vez que estamos por cerrar un negocio, cada vez que llenamos una aplicación de trabajo, o cuando hay desacuerdos en el matrimonio, o cuando hay un hijo o un familiar que no anda en buenos pasos, cuando te ves solo sirviendo en tu iglesia, cuando esa patología no cambia,
sino que empeora. Entonces dice, oye, pensé que el 2018 iba a ser mejor que el 2017. Dice, que pase rápido el 2018, que llegue el 2019 para ver si las cosas cambian. ¿Saben, hermanos y amigos? Cambiarán los dígitos, cambiarán los años y seguiremos igual, a menos que Dios intervenga. La Escritura dice que el pueblo de Israel clama a Dios. La palabra dice, y a los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice Jueces 6:6. ¿Qué nos recuerda esta oración? La oración de Nehemías. Recuerdan que Ananí es el que le trae el reporte a Nehemías. Y Nehemías sabe cómo está la ciudad de Jerusalén sitiada, los muros caídos. Y Nehemías oró, capítulos anteriores, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Cuando el pueblo de Dios ora y clama por perdón, o clama por restauración, o clama por socorro, Dios escucha. No esperes 7 años como los israelitas. Pide la ayuda de Dios. Deja de vivir de migajas. Si clamas a Dios y le dices, Señor, estoy harto de vivir de migajas, quiero el fruto de mi trabajo. Dios tiene una palabra para nosotros esta mañana, hermano. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Hermanos y amigos, luego de esta oración y súplica, Dios levanta a un hombre. Dios levanta a Gedeón. Y la palabra dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios te ha levantado a ti para guiar a otros, para guardar las puertas de las murallas. Si vamos de vuelta a Nehemías, leemos, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Dios siempre envía obreros a su obra. Él ha llamado a otros antes que nosotros. Él te ha llamado a ti, me ha llamado a mí y llamará a otros después de nosotros. Pero hay otra cosa aquí, hermanos, muy importante. Fíjense que a Gedeón el ángel dice, varón esforzado y valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba en un pozo, la lagar brillando frío. Estaba escondido. Y el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. No parece contradictorio. ¿Cómo es valiente y está escondido? ¿No? Porque a veces estamos así, hermano. Las circunstancias nos tienen como que tenemos que escondernos. Pero Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu alma. Y sabe que tú eres una mujer valiente, un hombre valiente, un hombre esforzado, una mujer esforzada, que puedes hacer el trabajo. Por eso es que Él te ha llamado. Hay un segundo punto, hermanos, que quiero tocar. El de renovarse. Renovarse. Hermano, para los judíos, hoy en día, la lectura del Torah o de la ley parece muy ceremonial. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una sinagoga, pero ahí está el altar, la ley, el Torah está guardada y hacen todo como una ceremonia.
solo que algunas personas podían tenerla así, de esa vez o la vez, pero cuando nos regresamos a Nehemías, que Nehemías abre el rollo y lee la genealogía. No todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios, hermano. No todo el mundo tenía acceso a la Biblia o a la ley, pues, vamos a decir, porque no tenían la Biblia, tenían la ley. Y hoy en día se parece como muy ceremonial, o a veces no apreciamos lo importante que es esta palabra, hermano. Recientemente mi esposa me comentó que, bueno, murió la mamá de una amiga que conocemos por años. Y es triste escuchar, mi esposa me comentó que como no tenían Biblias en Venezuela, hay escasez de Biblia. Ella en su lecho, lo único que las personas le pudieron dejar fue una lectura escrita a mano. Hay personas, hermanos, que no tienen la Biblia. Este año tenemos la meta de leer la Biblia, de atesorar a nuestro corazón. Y hay personas que no tienen ni siquiera este libro, no tienen acceso, no tienen el dinero para comprarlo. ¿Cómo nos estamos renovando, hermanos? ¿Te estás renovando? ¿Estás guardando la palabra, atesorándola en tu corazón? ¿Estás buscando de Dios cada día? Nosotros tenemos tecnologías que muchas otras personas no tienen. Tú me dirás, bueno, es que a veces se hace difícil leer, y hay pasajes de la Biblia que son difíciles de leer. Incluso este mismo capítulo 7 de Nehemías, son muchos versículos y nombres raros. Entonces cuando te pones a leer, hasta se te enreda la lengua. Pero hay una tecnología, tenemos tecnología, hermanos. Tenemos teléfono, tú puedes poner en la Biblia escuchando el pasaje del día mientras vas a tu trabajo, meditando en eso, meditando en esa palabra, comenzando el día con una palabra. Nehemías dijo en el versículo 5: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. La palabra usada aquí en la Reina Valera dice que se reuniese, pero la palabra en el griego que tenemos en la Septuaginta es asamblea, que es la palabra griega que es asamblea, pero en hebreo la misma palabra usada para esa palabra es eclesia, que es iglesia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la ciudad se reunió, así como estamos nosotros aquí reunidos, para escuchar ese libro de Crónicas, para escuchar esas personas que habían subido, para escuchar la ley. La gente tiene un despertar. Los israelitas tenían un despertar por escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos ese despertar en nuestras vidas, hermanos. Tenemos ese deseo de buscar la palabra de Dios cada día. A veces ya se me está difícil leer mi Biblia. Vamos a darle la excusa de que porque ya estoy necesitando lentes, ¿no? Entonces a veces cuando me dices, ¿qué está pasando? Estás jugando con la Biblia, ¿no? Es que como que nos estamos cuadrando aquí, ¿no? El tamaño de la letra. Pero hermanos, piensen eso. Miren lo importante, toda una ciudad. Y Dios le puso eso en el corazón a Nehemías. Dios puso en mi corazón, dice Nehemías. Pero también tuvo que haberle puesto en el corazón a las personas. Porque como usted reúne toda una asamblea, toda una ciudad,
a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar en un mismo espíritu, hermanos. En un mismo espíritu, en una misma visión en lo que Dios quiere hacer este año en nuestra iglesia. Quiero tocar otro punto, que es que debemos sembrar mientras esperamos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando leen estos libros, estas genealogías, la gente empieza a saber que hubo personas antes de ellos que empezaron la obra, que empezaron la reconstrucción de Jerusalén, que empezaron la reconstrucción del templo. Lo que la ciudad es, lo que era en ese momento, era gracias a otras personas antes de ellos que habían hecho su servicio, su trabajo. Cada uno de nosotros hemos hecho y servimos en la iglesia, hermanos. Pero yo quiero que escuchemos esta palabra que está en Salmo. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gamillas. Usted me puede decir, hermano, que no está preparado, que no sabe qué hacer o que tiene una limitación. La misma pregunta se la hizo Gedeón a Dios. En Jueces 6:15 dice Gedeón: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo aquí Gedeón? Mi familia es pobre. Soy de la tribu de Manasés. Manasés, ¿no? La familia de Manasés. Y para colmo soy el menor. A veces no entendemos bien lo que la Biblia nos está diciendo, pero para los judíos es fácil entender a veces, porque ellos tienen las tradiciones y costumbres, ellos las entienden muy bien. El hijo menor era como el recogidito, era el que hacía los mandados, era el que cuidaba las ovejas. ¿No recuerdan? Si empiezan a recordar las historias bíblicas, el hijo menor, ¿quién era el hijo menor? David. ¿Dónde estaba David? Mientras sus hermanos fuertes, militares, estaban peleando, él estaba con las ovejas. ¿Verdad? Aquí vemos que Nehemías, en los versículos 43 al 46, habla de levitas, habla de cantores, habla de porteros y sirvientes del templo. Los descendientes de Leví, hermanos, se dividían en dos clases principales para desempeñar las funciones del templo o dentro de la ciudad. Los sacerdotes eran los que eran descendientes de Aarón, que actuaban como mediadores entre Dios y los hombres, realizaban los sacrificios y los servicios en el santuario. El resto de los levitas estaba encargado durante la peregrinación del transporte del tabernáculo, levantarlo, cuidarlo mientras estaba de pie y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. En eso podemos decir que estaban los cantores, que estaban los porteros y los sirvientes del pueblo. A los judíos es fácil entender todas estas cosas porque es su cultura. A veces nosotros no entendemos esto, pero cuando Dios nos llama es porque somos la persona para el trabajo. Pero es válida la pregunta de Gedeón, ¿no creen? Mi familia es pobre, yo soy el menor, no tengo recursos, no tengo Biblia. Un estudiante me preguntó: hermano, ¿qué puedo hacer mientras espero la voluntad de Dios para mi vida? Mientras espero, ¿qué puedo hacer? Yo le respondí de la misma manera que un misionero me respondió hace años.
Pues yo también hice esta pregunta, como la hizo Gedeón, como la hizo este estudiante. Mi mentor me dijo, mientras esperas, lo único que puedes hacer es sembrar. Sembrar. Mientras esperas, siembras. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Puede aplicarse al dinero, pero la cosa de Dios es más trascendental. Tienes que sembrar, hermano. Él me dijo, cuando te tocas que esperar, tienes que sembrar mientras se concreta la voluntad de Dios en tu vida. Y no sabes cómo puedes servir, tienes que ponerte a trabajar. Es una ley que no falla, hermano. La ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, en otra iglesia, recuerdo cuando mis hijas eran niñas, estaban así en el cunero, así cuando llevamos los niños al cunero, como pañales, cambiando, nos requerían que teníamos que estar o servir en el cunero. Era requerimiento. Si tú tienes un niño, tienes que servir. Pero ¿sabes, hermano? Había una hermana que era como de la edad de mis padres. Y decía, pero esta hermana no tiene hijos chiquitos. Esta hermana no tiene nietos. Yo siempre la veo sola. Y una mañana del domingo le pregunto, hermana, ¿por qué usted está sirviendo aquí? ¿Por qué? Ella me respondió, tengo 2 hijos, uno en Corea y otro en Alemania. 5 años sin verles y sin conocer a mis 6 nietos. Cada vez que sirvo en el cunero, lo hago como si fueran los nietos que no conozco. Quiero bendecir a estos niños como si fueran mis propios nietos. Hermano, esas fueron las palabras de ella. Cuando Dios no te ha aclarado el plan que tiene para tu vida, o cómo tú puedes servir dentro de aquí, de tu iglesia, siembra. Siembra en otro ministerio. Siembra en lo que otro está haciendo. En el cunero, en visitación, evangelismo, discipulado, caballeros, damas, parejas, en los universitarios, en media, en la música y en la alabanza, en los estudiantes, en los niños, ujier, diácono, etcétera, etcétera. Hay mucha obra que hacer, hermano. Ayuda como si fuera tu ministerio. Pero es que yo no tengo el don de enseñar. Siembra, ayuda al hermano. Da tu tiempo, tu energía, tus recursos, para que el reino de Dios pueda avanzar. No es el trabajo de hombres, no es el trabajo de Agape Baptist Church, es el reino de los cielos, hermano. Estamos hablando del reino de Dios. Cuando te enfocas en la necesidad de otros, Dios te bendice. Te bendice porque tienes que ser un instrumento para bendecir a otros. Entonces vas a descubrir que cuando tú siembras en la obra de Dios, pronto comenzarás a cosechar una visión para tu vida, una visión para lo que Dios quiere hacer. Josué empezó a ayudar a Moisés, pero él no quería guiarlo. Él estaba ayudando a Moisés no porque quería quitarle el puesto a Moisés. Él no sabía, hermano, qué es lo que Dios quiere, hermano. Pero yo me anoto esta visión. Yo apoyo a Moisés. Yo apoyo al hermano, porque realmente no estamos apoyando al hombre, estamos apoyando a Dios, estamos siendo instrumentos de Dios en su iglesia. Nehemías hizo un censo, hermano, y podemos ver que muchos sembraron para que Jerusalén fuese lo que fue. Alguien sembró antes de Nehemías. Uno está sembrando semillas que va a determinar nuestra vida, el mañana.
hermanos y amigos, la palabra de Dios va a empezar a penetrar nuestras almas esta mañana. Porque yo quiero decir algo, y puede ser que a veces puede ser que nos sintamos presionados. Pero vamos a escuchar al Espíritu Santo esta mañana, hermano. Porque la palabra de Dios, cuando nos corrige, salimos renovados. Y es para nuestro bien. Hermano, tu actitud es una semilla. Tu forma de ser, la forma en que sonríes, la forma en que miras, la forma que contestas, es una semilla que va a cosechar. Tu tiempo invertido es una semilla. Como inviertes el tiempo hoy, hermano, vas a cosechar mañana. Tus oraciones son una semilla que van a producir cosecha mañana. Pero lo que pasa, hermano, es que a veces somos impacientes. Somos impacientes. Porque vivimos en una cultura, o en la cultura del microondas. Queremos todo rápido, instantáneo. Por eso es fácil que nos frustremos, porque no cosechamos rápido. Hay gente que ora una vez, hermano, y dice: ya lloré, y piensa: Dios ya me respondió, porque aunque yo le pedí esto, no me lo dio, pero me respondió. Dios te dijo que te respondió. Otros siembran o dan y quieren que Dios les prospere inmediatamente. Yo recuerdo a este hermano de otra iglesia, me dice: pastor, si yo me comprometí a diezmar por 3 meses seguidos, me comprometí con Dios, lo probé y fue el peor año de mi vida. Esa actitud es equivocada. ¿Cómo estás sembrando? ¿Con qué actitud estás sembrando? Tú siembras el diezmo no para que Dios te haga millonario, no una predicación de la prosperidad. No, dale. No. Tú no siembras con ese propósito, hermano, sino para adorarle, para agradecerle a Dios que Él es nuestro proveedor. El apóstol Pablo nos enseña: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Es errado, hermano, pensar que lo que sembramos hoy lo cosecharemos al día siguiente. Dios nos dice esta mañana: aunque todavía no lo ves, aunque no lo podamos ver, hemos plantado la semilla, y Él es el que dará el crecimiento y la cosecha a su tiempo. Si eres una persona tosca, inflexible, dura al momento de corregir, hay una posibilidad que provoques la ira de tus seres queridos. Jesús enseñó acerca del hijo pródigo. Este hijo había hecho todo lo malo, lo peor que un hijo podría hacerle a un padre: deshonrarlo, pedir la herencia antes que el padre muera. Sin embargo, vemos que Jesús dice que al momento que el hijo estaba regresando, el padre estaba esperando. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la palabra dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Hermano, para que este padre pueda ver al hijo venir de lejos, es porque lo estaba esperando. Estaba sembrando una semilla de oración. Señor, que regrese mi hijo, que se arrepiente mi hijo, restaura mi hijo. Nunca dejes de orar por tus hijos, por tus seres queridos. Que sea el pan tuyo de cada día, hermano. Este padre
para poder ver al hijo de lejos tenía que estar pendiente de él. No desmayes en tu oración, hermano. No desmayes. Jesús enseñó a sus discípulos a orar sin cesar. Él relata la historia de una viuda que venía constantemente ante el juez injusto. Y Jesús enseña que llegó un momento en que el juez se hartó, que le concedió la petición a esta viuda. Y mira lo que dice Jesús: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes fe, hermano, en la oración que estás orando? Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque sé que hay hombres y mujeres de oración. Es probable, hermano, que usted no los vea orando, pero están en sus casas peleando la buena batalla, doblando rodillas. El mismo Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión: pero este género no sale con oración, no sale sino con oración y ayuno. Ese tiempo, hermano, que pasaste en familia trae una cosecha. Esa oración invertida trae una cosecha. Cuando lees la Biblia, trae cosecha a tu vida. Ese tiempo de oración, cuando pides por tu familia, por tu iglesia, por el ministerio que Dios te ha encomendado, trae una cosecha. ¿Cómo estamos sembrando, hermanos? ¿Cómo estás sembrando? Tú me dirás: hermano, pero si yo vivo sembrando y nunca cosecho, ¿qué puedo esperar? Pablo dice a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Esto quiere decir que hay personas que podemos desanimarnos de hacer el bien. Pero no te canses, dice Dios. No te canses de orar, de ayunar. Amigos y hermanos, sembremos en el reino de Dios. Que Dios nos sorprenda, nos asombre, como dijo mi esposa anteriormente. Que nos haya sirviendo. Porque Dios busca y llama a hombres y mujeres que están preocupados por su obra. Como Gedeón en el lagar. Como Nehemías orando e intercediendo. Lo que quiere decir, iglesia, que no tener claro el plan de Dios para tu vida no es licencia para estar desocupado en el reino de Dios. No es una excusa delante de Dios. Tenemos que sembrar, aunque sea duro, aunque cueste. No sabemos cuándo nos llamarán de ese trabajo. No sabemos cuándo regresará ese ser querido. No sabemos cuándo cerraremos ese contrato. No sabemos cuándo ese estudiante, amigo o familiar haga decisión por Cristo. Siembra todos los días, porque no sabes cuándo va a llover, cuando Dios cambie la siembra a cosecha, cuando Dios te presente, vamos a decir, hasta tu media naranja, tu compañero. Nuestro Señor Jesús dijo: buen siervo fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre muchos te pondré. Iglesia, no nos impacientemos, no nos frustremos, no nos preocupemos, no bajes los brazos, no te rindas, siembra que ya viene la cosecha. Te va a tocar estar en el hospital visitando, siendo bendición a otros, mientras tu patología, mientras tu enfermedad sigue igual. Y tú sabes que Dios puede sanarte, pero a pesar, sigues siendo canal de bendición para otros. Te va a tocar dar la clase y te presentarás bien temprano y no llegará nadie. Te va a tocar que cubrir una persona que no llegó en el primero.
Vas a llegar a la clase y el maestro no va a estar. Te tocará llevarle una comida a alguien o una despensa cuando tu propia despensa está escasa. Así como la vida de secta. Te tocará orar solo. ¿Por qué pasa esto, hermano? ¿Por qué hay que esperar para tu cosecha? Porque hay que esperar. El tiempo de Dios es perfecto. Pero mientras tanto, siembra en otros. Cada lágrima y oración invertida, cada palabra dada, no volverá vacía. De la misma manera que Dios puso en Nehemías censar o traer memoria a los que habían sembrado en la reconstrucción de Jerusalén, el libro de Malaquías dice que hay un libro de memorias en los cielos, donde se anotan aquellas cosas, aquellas actitudes, aquellas semillas que diste, que sembraste, y que Dios nunca olvida. Hermanos y amigos, Dios continuamente estará probándonos, y a veces crees que estás pastoreando un montón de ovejas y que Dios te olvidó en el desierto. Sin embargo, iglesia, hermanos, no es así. Llegará el día cuando la zarza arderá, y Dios te dice que por cuanto fuiste fiel con las ovejas, Él te va a confiar su pueblo. ¡Qué maravilloso! Por cuanto fuiste fiel, mientras esperas, sé fiel. Estarás pastoreando, haciendo lo cotidiano, y de pronto, así como David, te encontrarás derrumbando un gigante. Como la viuda de Sarepta, en tu escasez, en tu pobreza, vas a bendecir a otro. Pero vas a cegar. ¿Qué vas a cosechar? Abundancia y sanidad. Estarás de rodillas orando, y es probable que te salgan callos por ese hijo, por ese familiar. Pero cuando levantes tu mirada, así como ese padre, lo verás venir. Y vas a poder abrazarlo y celebrarás su regreso. Voy a pedir no sé si es posible que pasen los músicos. Vamos a cantar esta oración, hermano. Esta alabanza, porque más que una alabanza es un clamor, es una oración. Y yo quiero que lo cantemos de corazón. Pongámonos de pie y cantemos esta alabanza para culminar el servicio. Y atesore esa palabra, ese cántico en su corazón, hermano. Porque Dios tiene grandes planes en su vida, aquí en su iglesia, aquí como asamblea. Dios le bendiga. Cantemos. Todo a Cristo yo me entrego, por el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te rogamos, Padre, que pongas en nuestro corazón, en nuestras vidas, esa capacidad, esa disponibilidad para servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar juntos, a poder sembrar juntos, porque tú tienes una buena cosecha para tu iglesia, Agape. Tú tienes una cosecha para cada familia aquí representada, Señor. Te ruego que bendigas cada familia, Señor, y que juntos como iglesia trabajemos para tu obra.
Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en pedido, hermano. Es lo que le iba a decir, hermano. Gloria al Señor.